Bienvenidos a la era del objeto. Vamos a acercarnos en esta nueva propuesta alrededor del objeto, su lenguaje, su significación, sus capacidades retóricas, en un sentido estricto de la palabra retórica, como veremos más adelante. Cuando hablamos del objeto en relación al siglo XX, nos referimos a una serie de interacciones que por la propia asignatura de Historia del Arte os resultarán familiares y que van a configurar un nuevo lenguaje para la escultura, o al menos un nuevo ámbito de acontecimiento, un nuevo lugar donde suceden las cosas. En este sentido, entendemos esas retóricas como lenguaje, y esas retóricas y ese lenguaje, al igual que en la construcción del lenguaje normal o al igual que en la construcción de cualquier texto, están sujetas a una serie de procedimientos, a una serie de pasos y procesos que vamos a analizar. Entender este lenguaje es, por una parte, entender el lenguaje de la escultura y entender el lenguaje de la escultura contemporánea, y por otra parte también es acercarnos al procedimiento desde un punto de vista práctico, al cómo hacer. Desde mi punto de vista, todo este entendimiento ya estaba presente de algún modo en buena parte de la escultura, dado su capacidad de transmitir, su capacidad de generar preguntas y su capacidad, sobre todo la capacidad por parte del espectador, de responder a esas preguntas mediante la lectura de esos objetos. Para ello vamos a utilizar o vamos a iniciar este camino alrededor del objeto desde una fecha paradigmática, 1917, una fecha que os sonará, una fecha cargada de resonancias y una fecha donde no es que específicamente todo comience ahí, estamos hablando casi en términos simbólicos, pero sí es una fecha que puede hacernos reflexionar alrededor de estos cambios y estos procesos que van a derivar en la preponderancia del objeto sobre otros valores propios de la escultura presentes en la escultura hasta ese momento. Esta presentación o esta videoclase, o como le queramos llamar, no es exactamente la presentación que tenéis colgada en Feitik. En ella hay muchísima más información que os pido por favor que reviséis y que visitéis a la hora de realizar y de pensar en cómo resolver la propuesta. Habrá cosas en las que yo haga una mayor incidencia y cuestiones que queden un poco más solapadas porque interesen menos a la hora de desarrollar ese discurso que quiero que entendáis alrededor y acerca de cómo construir significado a partir de objetos. Esta construcción de significado va a ser un proceso en el que están implicados por una parte el artista y por otra parte el espectador. El espectador va a buscar significado, va a buscar qué significan esos objetos y por qué están colocados de esa manera. Del mismo modo que cuando vemos una cruz no vemos solo dos palos, esa cruz nos retrotrae a toda una serie de significaciones, o cuando vemos una hoz y un martillo no pensamos en que es el logotipo de una ferretería, sino que nos retrotrae también a toda una serie de significados. Estos significados vienen dados en algunas ocasiones por asociación, en otros casos por interpretación por parte del espectador, que siempre va a buscar ese significado, y nuestra capacidad y nuestra labor de alguna manera como artistas es generar esa retórica. Vamos a generar y vamos a analizar qué retóricas se han utilizado a lo largo del siglo XX y qué herramientas retóricas podéis utilizar. Vamos a volver, si me lo permitís, y salvando todas las distancias, a las clases de literatura, donde analizábamos el lenguaje y su significación, donde teníamos muy claro, que por una parte había un lenguaje narrativo, utilizado por los medios de comunicación, por ejemplo periodísticos, por la propia literatura, y por otra parte otro lenguaje derivado de lo poético, derivado de la utilización del lenguaje, no de una manera literal, porque cuando decimos el mar es un gigante azul, todos sabemos que la persona que está diciendo eso no está pensando en términos literales de que el mar sea un señor o una señora gigante de color azul. Entendemos perfectamente que es una proyección. El objeto va a utilizar hasta cierto punto un tipo de estrategias muy similares en la construcción de significado. Nuestra labor aquí va a ser desvelar cuáles son esas estrategias, cuáles son esos procedimientos, cuáles son esas herramientas que dotan de significado a un objeto o a un conjunto de objetos. Y bien, antes de comenzar me gustaría clarificar al máximo dos conceptos, el concepto de lo icónico y el concepto de lo plástico. Si nos paramos en las propias palabras,
y pensamos en su poder como elementos de descripción, lo que es icónico y lo que es plástico, tendremos buena parte de esta batalla ganada. Pensad en el ejemplo que ponemos en la presentación y pensad en ejemplos alternativos para definir todavía de una manera más completa lo icónico y lo plástico. Una manzana sería algo icónico y una esfera sería algo plástico. Sustituid estos ejemplos por cualquier otro que se os ocurra o por cualquier otra forma que se os ocurra, ¿no? Por ejemplo, un balón sería algo icónico y una esfera sería algo plástico. La diferencia entre lo icónico y lo plástico y sus relaciones va a ser fundamental dentro de las interpretaciones propias de la escultura. La escultura va a trabajar con lo icónico y con lo plástico. A veces va a mezclar ambos conceptos, a veces los va a separar, a veces va a obviar uno de ellos, pero van a ser elementos que en todo momento van a estar activos. Me interesa que os familiaricéis con esta tipología de signos del icónico y lo plástico porque las vamos a utilizar para describir parte de los objetos y de las propuestas que vamos a ver. Si tenemos clara esta tipología, vamos a entender muy fácilmente las relaciones que nos proponen. A partir de estas consideraciones iniciales, me gustaría que iniciásemos ya el trayecto hacia las manipulaciones, hacia las alteraciones que podemos infligir al objeto en la búsqueda de sentido y significado. Para ello hemos creado una gráfica en la cual veis que por un lado tenemos una serie de técnicas y por otro una serie de procedimientos. Estas técnicas, a saber, sustitución, sustitución proyectada, interpretación y acoplamiento, van acompañadas, como veis en la gráfica, de una serie de descripciones que debéis leer y que vais a entender con total facilidad, si no lo habéis entendido ya directamente mediante el texto, a la hora de confrontarlo con los ejemplos con los que vamos a ir trabajando a continuación. Empezaremos por la sustitución. ¿Qué entendemos por sustitución? Bien, básicamente, si observamos este primer ejemplo, el ejemplo donde vemos esta imagen de este grupo norteamericano de Residents, lo que vemos es una sustitución, falta una cabeza y aparece un globo ocular. Y lo definimos como una organización visual objetual donde uno de los elementos ha sido sustituido. Esto crea una paradoja, crea una discontinuidad paradójica. Una discontinuidad paradójica que vamos a ver presente especialmente en el arte de vanguardia y presente especialmente en el surrealismo, representado en la pintura tanto por René Magritte como por Salvador Dalí. Ambos van a beber en cierto sentido de una fuente primaria, que es la fuente primaria que personifican las imágenes creadas por el poeta surrealista Benjamin Perret. En esa suerte de articulación entre lo poético y lo visual generamos este tipo de imágenes, este tipo de discontinuidades paradójicas. Tenemos en este sentido, a partir de la obra de estos dos autores, una larga lista de autores que van a continuar de algún modo esta tradición, empezando ya desde el propio movimiento surrealista belga por Marcel Marian y continuando con otros autores que a lo largo de la historia del arte reciente y no tan reciente han ido incorporando este tipo de sustituciones. Cuando me refiero a no tan reciente, quiero que penséis, por ejemplo, en la representación habitual a la que nos enfrentamos en el caso de Adán y Eva. Una sustitución donde ambos elementos, manzana y serpiente, vienen a ser sustitutos o vienen a sustituir paradójicamente otros elementos. En el primer caso, la manzana sustituiría al mal, al elemento de lo maligno, el pecado, y en el segundo caso a su elemento ejecutor, en este caso el diablo. Como os comentaba, la obra de Marcel Marian, donde se producen estas sustituciones continuas como elemento que articula la obra, va a ser de gran importancia y va a ser de gran influencia a partir de aquí. Ya no solo en el ámbito de lo artístico, si nos acercamos al ámbito de lo publicitario, vamos a observar que estas sustituciones, estos cambios entre lo icónico y lo plástico que comentábamos al principio, van a estar presentes para generar significados.
Este camino recuperado por los surrealistas se traslada hasta los lenguajes artísticos de hoy en día. Pensad en la obra de Chema Madoz, una obra construida desde el principio a partir de la idea de sustitución, una obra que podemos asociar a su vez con la obra de Joan Brossa, otro artista que también va a utilizar en todo momento estos conceptos y estas imágenes plagadas de sustituciones y que beben en todo momento de estas dinámicas propias del surrealismo. Estas operaciones de sustitución van a adquirir y van a articularse desde diferentes perspectivas, desde diferentes estrategias. Pensad en la sustitución que analizábamos anteriormente propia a la publicidad y que analizaremos con más profundidad más tarde, y en otro tipo de sustituciones donde coordinación, donde paradoja, forman parte del lenguaje de significados y de significación que va a establecer el objeto artístico. Pensemos en Involuptas Mors, obra de Salvador Dalí, donde esos cuerpos dejan de ser cuerpos individualizados que sustituyen a algo, son un conjunto de cuerpos que configuran una nueva imagen y dejan de ser individuales, o en las imágenes paradójicas de René Magritte, donde el paisaje es sustituido por su representación, generándose de este modo una cierta proyección, una cierta cuestión sobre la verosimilitud de la propia representación artística. ¿Es lo que vemos real o es una proyección de lo real? Como ya adelantábamos hace un momento, si ha habido un ámbito donde las proyecciones han sido explotadas y exploradas hasta el extremo, ha sido el ámbito de la publicidad. Las sustituciones proyectadas en la publicidad van a proyectar, valga la redundancia, siempre significados alternativos a los que se nos presentan. Siempre vamos a poder interpretar en un segundo ámbito proyecciones que casi siempre tienen que ver y quieren tocar la parte más reptiliana de nuestros cerebros. Por tanto, son proyecciones que siempre van a tener un contenido sexual muy explícito o lanzado directamente a que nosotros lo convirtamos en muy explícito. Pensemos en todas las proyecciones de tipo fálico o vaginal y relacionadas con diferentes aspectos de la sexualidad, como podría ser la eyaculación o como podrían ser las felaciones o como podría ser la aparición de toda una serie de elementos que nos pueden retrotraer al acto sexual. En este caso, el objeto artístico ha sido también capaz de recuperar o de interpretar este tipo de proyecciones. Nos centraremos ahora, por ejemplo, en la obra de Marc O'Neill, cuando realiza este tipo de envases para la marca francesa Dior y proyecta en ellos mismos una belleza derivada de una cierta proyección de lo fálico, o cuando nos acercamos a estos objetos donde Jeff Koons reproduce formas infantiles realizadas con globos. Estos objetos proyectan por su propia morfología toda una serie de formas relacionadas con lo fálico y lo vaginal. A continuación vamos a ocuparnos de la interpenetración. La interpenetración es un concepto relativamente sencillo de entender en cuanto vemos 3 o 4 ejemplos. Ha estado presente desde el principio de los tiempos y especialmente en el ámbito de lo artístico. Lo quimérico, las quimeras, la producción de imágenes y la producción de objetos donde ese objeto tiene parte de un animal y parte de otro, es algo con lo que ha convivido la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. En términos biológicos, ponemos el siguiente ejemplo. Un renacuajo sería una perfecta interpenetración entre un huevo y una rana. Dentro del mundo del diseño y los objetos, pensad en estas sillas que tenemos en la facultad y que hay en muchos centros educativos preparadas para que uno pueda coger apuntes. Esas sillas no son una mesa, pero tampoco son una silla, son una tercera categoría de interpenetración entre ambos elementos. A continuación vamos a detenernos en algunos ejemplos de interpenetración presentes en obras más cercanas a nosotros en el tiempo. Nos paramos en primer lugar en la obra de Meret Oppenheim, que es una autora dentro también del ámbito de lo surrealista, donde podemos observar esta mesa, donde las patas son unas patas de algo que pudiera parecer
un ave, posiblemente un ave, y la parte de arriba es una mesa normal. Estaríamos ante una interpenetración entre mesa y ave. Para finalizar, también me detengo en la fotografía de Philip Husband, donde Dalí aparece interpenetrado con la Gioconda. Es una especie de mezcla entre ambos que genera esa nueva imagen. A continuación, y para dar cierre ya a este primer gran bloque dedicado al uso y retórica expresiva de los objetos, vamos a focalizarnos en el acoplamiento. En el acoplamiento, como en el resto de procedimientos y técnicas que hemos comentado con anterioridad, se produce la presencia de dos elementos, de dos objetos, de dos imágenes, pero en este caso estos dos objetos, a diferencia por ejemplo de la sustitución, donde se produce una cierta eliminación de uno u otro, o a diferencia de la interpenetración, donde os recuerdo que lo que se producía era una casi fusión de ambos, en el caso del acoplamiento lo que vamos a encontrar va a ser que ambos elementos, ambos objetos conviven, y esa convivencia, esa comparación posible que el espectador va a realizar, va a dotar de significado a esa composición, a esa imagen o a ese conjunto de objetos. Para ello, en la presentación hemos desplegado un conjunto de imágenes que pueden ser muy ejemplares en relación a la explicación de estos conceptos. Empezaremos por este anuncio que ya veis de Audi, donde para ejemplificar de alguna manera esa velocidad, esos caballos de potencia que tiene el vehículo, se sustituye y se crea una nueva idea por comparación. Vemos el coche abajo y vemos encima el zapato con la espuela, queriendo hacer una referencia a esos caballos, a la velocidad de montar a caballo. El siguiente ejemplo que desplegamos para ejemplificar son este tipo de logotipos donde hay dos elementos que generan un nuevo elemento, ¿no? Donde vemos en la parte superior el ejemplo de Carrefour, que si uno presta atención a la zona blanca pues puede ver claramente la C, o el paradigmático y archiconocido ejemplo de FedEx, donde al observar esa E y ese X con una cierta diferenciación entre figura y fondo, podemos ver claramente una flecha que en este caso quiere ser metafórica con la velocidad, con la rapidez con la que la empresa te va a hacer llegar a tu casa cualquier cosa que tú recibas o cualquier cosa que tú hayas pedido. Para finalizar con el análisis sobre el acoplamiento, vamos a focalizarnos en dos imágenes. La primera, de Man Ray, donde podéis ver esa cara femenina al lado de esa máscara africana. La imagen titulada por la revista Vogue Rostro de nácar y máscara de ébano, fue publicada en 1926, ojo que en la presentación he cometido un error y pone 1026, ni siquiera había llegado prácticamente la Edad Media, no, 1926. Bueno, a lo que vamos, el acoplamiento se produce porque estas dos imágenes, siendo imágenes que pueden tener una relación, porque ambas son imágenes de mujer, representan dos maneras bien distintas, tanto en lo formal como en lo conceptual de representar. También nos referimos en la presentación a la obra de John Armileder, donde podemos observar esta relación dialéctica entre objetos y imágenes presentes en la galería. Una relación que establece siempre un diálogo entre el objeto cotidiano y el objeto del arte, la pared frente al objeto cotidiano. Una vez finalizado este primer apartado relativo a las relaciones retóricas, vamos a cerrar la presentación a partir del análisis de las relaciones entre lo plástico y lo icónico. Este tipo de relaciones nos va a dar un amplio elenco de operaciones y un amplio elenco de posibilidades retóricas también. Al igual que en el caso del bloque anterior, hemos establecido en la presentación esa gráfica de relaciones entre lo plástico y lo icónico. Echadle un vistazo, ahí tenéis por un lado la descripción más conceptual de la técnica y por otro lado una cierta explicación de lo que sería el procedimiento derivado. No os preocupéis porque a priori pueda ser un poco complicado de entender esa configuración de elementos y procedimientos. Las imágenes que vamos a ir viendo a continuación, así como los diferentes ejemplos, van a dotar de un cierto significado y de una cierta claridad a estos conceptos.
Comenzamos, por tanto, con la primera parte, sustitución plástica reconocible por redundancia de orden icónico. Y para ejemplificar utilizamos estas obras del artista norteamericano Charles Gray, donde vemos claramente como una parte del cuerpo del autor, en este caso la cabeza o en otros casos un brazo, ha sido sustituido, ha desaparecido y en su lugar lo que encontramos es un elemento plástico, un elemento no reconocible como icónico. Seguimos avanzando entre estas relaciones propias entre lo icónico y lo plástico y buscamos en este sentido una nueva categoría que hemos venido a denominar como emparejamiento y acoplamiento plástico reconocible por redundancia de orden icónico. Para hablar de este tipo de relación plástica nos hemos basado en el ajedrez realizado por Joseph Harquin, donde podemos observar en la imagen que no vemos claramente ningún elemento icónico como podría ser una torre, como podría ser un caballo. Todos esos elementos han sido sustituidos por su correspondiente versión plástica, una versión plástica heredera por una parte de la funcionalidad. Si os fijáis, por ejemplo, en el caballo o si os fijáis, por ejemplo, en los alfiles, vemos que la figura adquiere la forma de la función y de la movilidad que tiene esa ficha. Y por otro lado, por una superposición de elementos geométricos que nos da una cierta idea de jerarquía. Observad los peones en relación a las torres, que también podríamos interpretar incluso desde una perspectiva de género, dado que, por ejemplo, si nos fijamos en la manera en que está acabada la reina, con esa esfera superpuesta, o en la manera en que está acabado el rey, con esa forma cúbica, observamos una clara relación a lo femenino desde la forma esférica de la curva, mientras que se relaciona, si queréis, hasta un cierto punto de una manera tópica, lo masculino con esa forma pues más cúbica y menos curva. Para la siguiente categoría, que hemos denominado emparejamiento y acoplamiento plástico reconocible por redundancia de orden icónico, hemos utilizado nuevamente la obra del artista norteamericano Charles Gray. ¿Por qué? Porque se produce un tipo de sustitución que en este caso ya no es una sustitución plástica, como podíamos ver en los ejemplos de sustitución plástica, donde el brazo dejaba de ser brazo para ser forma plástica o la cabeza dejaba de ser cabeza para convertirse en una esfera. En este caso, si nos fijamos y si percibimos la diferencia, que no es sutil, que es muy perceptible, la cabeza ya no es una esfera, la cabeza sigue siendo la cabeza, pero se produce un cierto acoplamiento con el resto de objetos. Para realizar este acoplamiento con el resto de objetos se tiene que dar una redundancia, tiene que haber una similitud, y esta similitud es fácilmente observable. Fijémonos en la cabeza y en el resto de objetos, guardan esa relación de similitud. Por lo tanto, estamos ante un emparejamiento y un acoplamiento en términos plásticos, pero de algo que es evidentemente icónico, como es su cara. La siguiente categoría, que hemos denominado acoplamiento plástico por redundancia de orden icónico, nos propone otro tipo de relaciones entre lo icónico y lo plástico. Tenéis 3 o 4 ejemplos diferentes dentro de la presentación. Vamos a centrarnos aquí en Oscar Schlemmer y su ballet triádico. Tenéis el vídeo en YouTube, os recomiendo vivamente que lo veáis porque es una auténtica fantasía, donde estos cuerpos han sido completamente llevados al término de lo plástico por la acumulación de una serie de elementos que los han desiconizado. Ya no vemos brazos, ya no vemos piernas e incluso ya no vemos cabezas. Lo que vemos es una conjunción de elementos que generan una forma todavía reconocible hasta cierto punto como humana, pero que básicamente es una forma completamente plástica. La idea de Schlemmer, así como la de otros autores en este tipo de producciones y en este tipo de operaciones escultóricas, era la propia de llevar, en este caso, a estos bailarines a la idea casi de peonzas, ¿no? Si veis el vídeo vais a tener una información mucho más específica sobre lo que estoy hablando, porque se aprecia el movimiento y al apreciarse el movimiento vemos esa plasticidad llevada al extremo porque el cuerpo deja de ser cuerpo para ser forma plástica en movimiento. Por tanto, el mundo de las sustituciones
de lo icónico por lo plástico nos va a dar un amplio elenco y un amplio ámbito de relaciones posibles. En la presentación tenemos unos cuantos ejemplos más. Pensad en la idea de un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve es la configuración, diríamos al contrario, a partir de formas plásticas, como son esas grandes esferas, la configuración de algo icónico, como es la representación de un cierto ser antropomorfo, ¿no? Por otra parte, la operación, si queremos, contraria, que es la de iconizar determinados elementos, determinadas imágenes que por sí mismas son imágenes plásticas. Os ejemplificamos en la presentación con la obra de Joaquín Torres García, donde ocupa literalmente esas zonas de plasticidad presentes en obras que pudieran recordarnos al neoplasticismo holandés, con una iconografía que, lejos de contribuir a esa plasticidad, lo que hace es iconizar esos espacios previamente plastificados. Pensemos también en la obra del artista vasco Txomin Badiola, con esas composiciones a base de formas plásticas que configuran casi como esas retículas neoplásticas, que en este caso son iconizadas con banderas, con imágenes fotográficas de personas, etc. Por último, y para finalizar, nos centraremos en la última categoría, una categoría especialmente prolífica dentro de la producción artística de los últimos años. Lo vais a comprobar cuando veamos algunos de los ejemplos. Esta categoría, que hemos venido a definir como emparejamiento y acoplamiento icónico reconocible por redundancia de orden plástico, es lo que estáis viendo en la imagen de los artistas de Archives, donde veis que a partir de la repetición de ese elemento icónico, que en este caso es la maleta, obtenemos una forma plástica. Este tipo de estrategia, que como os comento es relativamente común y podemos observar en diferentes artistas, utiliza siempre el mismo procedimiento, que es la acumulación en pos o hacia la consecución de una forma, en este caso de una forma esférica, ¿no? La acumulación de un elemento icónico, como estas botellas de Coca-Cola, o como estas maravillosas zanahorias, o como en el caso de otros artistas que también podéis revisitar dentro de la presentación, como en el caso de la artista madrileña Alicia Martín, donde a partir de la acumulación de este tipo de elemento, en este caso icónico libro, se producen este tipo de formas esféricas o de otra condición. Bien, esto ha sido todo, espero no haber sido demasiado aburrido. Reconozco que el medio pues no ayuda mucho, dado que son imágenes estáticas como en la presentación anterior, pero considero que es bastante útil en cuanto a aclaración de términos, especialmente en este tema y en esta propuesta, en la cual hay mucho que explicar y hay mucho que analizar. Precisamente el hecho de intentar no ser demasiado tedioso me ha hecho tener que eliminar parte del material de la presentación, por lo que os ruego encarecidamente que no penséis que con esto llega. Os recomiendo que le echéis un vistazo y que relacionéis parte de lo que aquí hemos analizado con esa parte que aquí no ha podido entrar por unas cuestiones de tiempo y de no convertir, como os decía, esta presentación en algo absolutamente aburrido, tedioso e inaguantable. Cuidaos mucho y no dudéis en contactarme si necesitáis cualquier aclaración o cualquier matización adicional a la presentación. Un abrazo fuerte.